del muérdago y en pleno invierno, y fíjense cómo está de verde con sus frutos. Und die weißen Beeren sind reif. Y aquí tenemos estas bayas blancas que están completamente maduras. Machen Sie mal weiter. Die Mistel blüht im Winter. El muérdago florece en pleno invierno. Und die Bestäubung der Mistelpflanze wird jetzt zu dieser Zeit durch Insekten besorgt. Y la polinización del muérdago tiene lugar durante este tiempo por medio de insectos. Es gibt weibliche Pflanzen und männliche Pflanzen. Hay dos tipos de plantas, las femeninas y las plantas masculinas. Die weiblichen Pflanzen haben die weißen Beeren und die männlichen Pflanzen haben die nicht. Las plantas femeninas tienen las bayas blancas y en cambio las masculinas carecen de ellas. Und die Insekten müssen jetzt von den männlichen Büschen zu den weiblichen Büschen gehen, um den Pollen auf Staubgefäße zu übertragen. Y los insectos tienen que llevar el polen desde la planta, desde la flor masculina hacia el órgano femenino. Und das sind Fliegen, ja, machen Sie mal weiter. Y son moscas, por ejemplo, que lo están haciendo ahora. Das sind Bienen. Ahí tenemos abejas. Hummeln, Marienkäfer. También ¿cómo se dice? Abejorros, las mariquitas. Also die ersten Insekten, die mit den ersten Sonnenstrahlen im Frühling kommen. Es decir, aquellos insectos que llegan con los primeros rayos de sol de la primavera. Aus den befruchteten Blüten bilden sich dann nach einem Jahr im nächsten Winter die reifen weißen Beeren. A partir de las flores que han sido fecundadas con dicho polen, se formarán en el siguiente invierno estas bayas blancas. Und die Verbreitung der Mistel erfolgt durch Vögel. Y luego la reproducción del muérdago tiene lugar por medio de determinados pájaros. Es gibt 3 Vogelarten, die im Winter von der Mistel leben, indem sie die Beeren fressen. Hay 3 tipos de pájaros que viven gracias a las bayas del muérdago. Das ist die Misteldrossel. Este es el Misteldrossel. Bueno, no sé cómo se dice en español. Una especie de pájaro que se llama Misteldrossel, o sea, Amseldrossel, son los... Und diese Misteldrossel ist darauf spezialisiert. Bueno, y este pájaro está especializado en el muérdago. Diese weißen, reifen Beeren zu fressen in großer Menge. Y come cantidades ingentes de estas bayas del muérdago. Und dann fliegt sie weg. Y luego sale volando. Und verdaut das Ganze in sehr kurzer Zeit. En un breve espacio de tiempo va a digerir estas bayas. Und dann verbreitet sie die Mistel, indem sie die Kerne ausscheidet. Y entonces, pues según va digiriendo y va haciendo sus deposiciones. Und diese klebrigen Kerne bleiben dann irgendwo hängen im Baum und da kann eine neue Mistel wachsen. Bueno, pues según va haciendo sus deposiciones van quedando colgadas de las ramas de los árboles con los embriones colgando en su interior de estas bayas de muérdago, y gracias a eso puede crecer nuevos arbustos de muérdago. Der zweite Spezialist ist ein ganz kleiner Vogel, eine Mönchsgrasmücke. El segundo especialista es un monjecillo de... No sé cómo se llama tampoco en español. Und der hat eine ganz andere Technik. Que tiene otra técnica de reproducción del muérdago. Er öffnet die Beere und frisst das Fleisch, und da der Kern so klebrig ist, streift ihn ab. Lo que hace es coge la baya del muérdago, la pica, la picotea y la va enrollando así todo lo que es el interior de la baya, que es muy limoso y pegajoso, lo va enrollando alrededor de la rama. De tal forma que el embrión que hay en el interior de la baya
también se queda ahí colgando de la ramita. Und der dritte Vogel, der sich auf die Mistelverbreitung spezialisiert hat, und es gibt nur diese drei, Y este es el tercer de los 3 únicos ejemplares que existen en el mundo de aves especializadas en la reproducción del muérdago, es das ist der Seidenschwanz, el rabo de seda. ein vandalierender Rabauke aus Sibirien. Un vándalo procedente de Siberia, Der im Winter in großen Schwärmen kommt und alles wegfrisst. Und das schauen wir uns jetzt mal an. que vienen en grandes bandadas durante el invierno, arrasando con todo lo que las bayas de los arbustos de muérdago y lo come todo. Ein sehr schöner, großer Vogel. Es un bellísimo pájaro de un relativo gran tamaño, Aber sehr rücksichtslos und sehr frech. pero es un pájaro bastante agresivillo, y bastante egoísta y bastante rabioso, y que no tiene mucho en consideración Diese Vögel kommen alle 8 bis 10 Jahre zu uns in die Schweiz. Estos pájaros llegan cada 8 a 10 años a Suiza, Und für die Misteldrossel ist das eine schwere Zeit. y para el primero de los pájaros que vimos es un tiempo, o sea, lo pasa bastante mal ese pájaro, porque se queda sin comida, claro. Die ausgeschiedenen Kerne der Mistelbeeren bleiben dann kleben am Baum und eine Entwicklung der Mistel kann dann, eine Verbreitung der Mistel kann stattfinden. Como hemos visto, esos embriones que hay en el interior de las bayas se quedan pegados a la rama, y gracias a quedarse ahí pegados puede continuar la evolución del muérdago. Die Mistel bildet einen Trieb und sucht dann im Baum das Cambium, um Wasser und Salz zu bekommen. Entonces ese embrión echa como un chupón que se queda pegado a la corteza del árbol, y entonces penetra en el interior del cambium de la rama, empezando a chupar por ahí las sales minerales y la savia del árbol. Das heißt, der Mistelspross liegt wie ein Elefantenfuß auf dem Ästchen und saugt innen Wasser und Salze. Es decir, que esta especie de chupón del muérdago se queda puesto encima de la rama como si fuera la pata de un elefante, y empieza a chupar los minerales y los minerales y la savia, ¿no? Mineralien und Salze. perdón, Ja, minerales, Wasser und Salz. eso, agua, sales y minerales del arbolillo. El pie chupador. O sea, en vez de chupón, pie chupador. Vamos a ver cómo es el nombre técnico, ¿no? de esa especie, porque no es una raíz, es como una especie de anclaje del embrión del muérdago que se llama pie chupador. Die Verbreitung der Mistel durch die Vögel ist sehr mühselig. La propagación del muérdago por medio de los pájaros es bastante laboriosa, Weil nicht jeder Kern eine Stelle trifft, an der er wachsen kann. weil nicht jeder Kern. Nicht jeder Kern eine Stelle trifft, wo er dort wachsen kann, wo anwachsen kann. Porque no todos los embriones que quedan ahí adheridos a la ramita encuentran un lugar en el cual pueden empezar a prosperar. Deshalb ist die Mistelpflanze für die Bäume kein großes Problem. Por ello, en realidad, la planta del muérdago no constituye un problema demasiado grave, un problema grave para los árboles. Dazu kommen noch zwei Sachen. Además, hay 2 cosas más que hay que tener en cuenta. Die Mistel ist kein richtiger Parasit, sondern ein Halbparasit. Y es decir, que el muérdago no es en realidad
un verdadero parásito en el sentido pleno de la palabra, sino un semiparásito, Denn sie ist grün und macht Photosynthese selbst. puesto que es una planta verde que también realiza ella misma la función clorofílica. Und das andere ist, dass die Mistel sehr, sehr langsam wächst. Y luego el otro aspecto es que el muérdago es una planta que crece muy despacito, Das heißt, der Baum kann sich damit arrangieren. de tal forma que el árbol no sufre demasiado con una planta de muérdago que se instale ahí. Diese hübsche Mistel hier, die gerade Eurythmie macht, Esta precioso plantita de muérdago que parece que está haciendo euritmia, die vielleicht so groß ist wie mein kleiner Finger, que tal vez sea tan grande como mi dedo meñique, die ist 3 Jahre alt. tiene 3 años de edad. Und ein Mistelbusch, der so groß ist wie ein Fußball, Y un arbusto de muérdago que sea tan grande como una pelota de fútbol, der ist 7, 8 Jahre alt. llega, o sea, tiene 7 u 8 años, como mucho. Die Mistel wächst sehr, sehr einfach El muérdago crece de una forma muy sencilla und ist, obwohl sie ein Holzgewächs ist, sehr undifferenziert, und auch das ist eine Parallele zur Krebserkrankung. y aunque es una planta leñosa, es una planta muy poco diferenciada, de tal forma que esto lo tiene en común ya con el propio crecimiento canceroso. Im Frühling gibt es einen neuen Trieb mit 2 neuen Blättern. En primavera le sale un nuevo brote con 2 nuevas hojas. Und die fangen an zu pendeln im Mai. Y en el mes de mayo empiezan ya a ondular un poquito, así como. Man sieht das hier ein bisschen im Zeitraffer. Nur die neuen Triebe wackeln. Aquí vemos como solamente los brotes nuevos son los que se mueven un poco. Und dann richten sie sich zentripedal oder zentrifugal im Raum aus, kugelrund. Y luego se orientan en el espacio de forma centrífuga y constituyendo la esfera esa del arbusto de muérdago. Mit den gleichen formlosen Kräften wie eine Krebsgeschwür, die ohne Rücksicht auf anderes Gewebe und den Raum wächst. Y crece así de esa forma esférica, espacialmente, de la misma manera, o sea, crece así como ilimitadamente, sin tener en cuenta lo que le rodea, de la misma forma que lo hace un crecimiento tumoral. Wir kommen jetzt zum nächsten Schritt, zur Mistelernte. Ahora vamos a llegar en un próximo paso a la recogida del muérdago. Wir ernten die Mistel grundsätzlich selbst. El muérdago lo recogemos nosotros mismos. Und zwar einmal im Sommer und einmal im Winter. Y lo recogemos una vez, se hace esta recogida en el invierno y otra vez, una en verano y otra en el invierno. Das ist ein wichtiger Punkt unserer Präparateherstellung. Este es un momento muy importante en la preparación en nuestra fabricación de este producto de muérdago. Wir ernten im Winter, im Dezember, wenn die Mistel die reifen Beeren hat. Hacemos la primera recogida en el invierno, en el momento en el que ya le han salido las bayas blancas. Und im Sommer, im Juni, y luego en el verano, en el mes de junio, wenn die Mistel auf dem Höhepunkt ihrer Vitalität ist. Cuando el muérdago ha llegado al punto culminante de su vitalidad. Das Entscheidende ist, dass wir Sommermistel und Wintermistel zum Präparat vereinen. Lo decisivo es que a la hora de hacer este producto de muérdago es que reunimos el extracto del zumo del invierno con el extracto del zumo del verano. Das ist jetzt das Verlesen der Mistelpflanze in unserem Institut Hiskia in Arlesheim.
Estas son unas imágenes hacemos el sorteo exactamente, ¿no? Sorteamos la planta del muérdago en el Instituto Ischia en Adlersheim. Sie erinnern sich an das Bild von der Ita-Wegmann-Klinik, vorhin aus der Luft, wo man die Ita-Wegmann-Klinik gesehen hat. Und da war hier unten so ein Dach. Und das ist das Institut Ischia gewesen. ¿Se acuerdan de la imagen que vimos antes de la Ita-Wegmann Clinic? Y al lado hay un tejado que es el que pertenece, o sea, que está pegado a la Ita-Wegmann Clinic. Aus der Mistelpflanze eine Flüssigkeit zu machen, muss sie geöffnet und extrahiert werden. A fin de poder hacer del producto, o sea, de la planta del muérdago, un zumo, un extracto acuoso, tenemos que abrir. Wir müssen sie öffnen. Ja, Zerreiben. O sea, hay que triturarla y hay que triturar la planta primero, ¿no? Und die Pflanze kommt in große Fässer hinein. Stopp mal einen Moment. Una vez que está triturada, la ponemos en grandes recipientes. Und dann kommt Wasser dazu. Y le añadimos agua. Und Zucker. Y un poco de azúcar. Und Lactobacillen. Y bacilos lácticos. Und dann startet eine milchsaure Gärung, eine Fermentation. Entonces, con todas esas sustancias que hemos agregado, se inicia una fermentación láctica. Und diese Fermentation hilft, die wichtigen Stoffe der Mistel in die Flüssigkeit hineinzuziehen. Y este proceso de fermentación es el que ayuda a extraer los componentes más importantes del muérdago y que se diluyan todos en esa maceración, en esa dilución. Diese Fermentation dauert 3 Tage. El proceso de fermentación dura 3 días. Und in diesen 3 Tagen bildet sich, wie bei der alkoholischen Gärung auch, ein Gleichgewicht der Löslichkeit. Y en esos 3 días, al igual que en la fermentación alcohólica, se crea un equilibrio de la Gleichgewicht, der gelösten Stoffe. Ah, sí. O sea, todas las sustancias que están ahí diluidas entran como una especie de equilibrio. Und nach 3 Tagen kann man dann diesen vergorenen Pflanzenbrei von der Flüssigkeit abtrennen. Entonces, 3 días después se pueden separar esas sustancias que están ahí diluidas de la planta triturada. Denn bei einer Misteltherapie spielen die gelösten Mistelstoffe eine große Rolle. Puesto que estas sustancias diluidas son las que están ahí diluidas en esa tintura madre, son las que juegan el papel más importante para la terapia con el muérdago. Zuerst wird der wässrige Pflanzenbrei per Hand abgepresst in Tüchern und dann mit einer Druckpresse unter sehr hohen Drücken. En primer lugar, se hace una expresión de ese zumo, primero con la mano, primero se hace a mano, con unos paños escurriendo así muy fuertemente, y después todavía se lleva a una máquina que lo presiona o sea, que se somete a mucha presión, ¿no? Esos componentes vegetales para extraer todavía más. Wir machen das 2-mal im Jahr, im Sommer und im Winter. Ese filtrado se hace 2 veces al año, una vez en verano y otra vez en el invierno. Und haben dann 2 Mistelsäfte. Entonces así conseguimos 2 zumos de muérdago. Das ist Sommermistelsaft und Wintermistelsaft. Uno es el zumo procedente de lo que hemos hecho en el invierno con el muérdago, y otro es el zumo del verano. Aber das ist noch nicht unser Präparat Iscador oder wie es hier heißt Viscum album fermenté. Pero aún no hemos llegado
con ello a nuestro preparado iscador, o como se llama aquí, discum album fermentado. Ja, weiter. Vor der Weiterverarbeitung werden die Säfte steril filtriert. Antes de continuar el proceso, primero de todo hacemos una filtración estéril de estos extractos acuosos, Denn wir sind ja auf dem Weg zu einem Injektionspräparat. pues estamos en el camino hacia conseguir un preparado inyectable. Ein bisschen weiter. Der nächste Schritt, der jetzt kommt, ist ein ganz, ganz wichtiger, wo wir nämlich die Wintersäfte und die Sommersäfte der Mistel vermischen. El siguiente paso que tenemos que dar es importantísimo, y es llegar a la mezcla adecuada de los zumos del invierno y del verano. Und das muss ich jetzt etwas erklären, Y ahora tengo que explicar esto un poco más a fondo, weil es nicht nur darum geht, zwei verschiedene Säfte zu mischen, puesto que no se trata únicamente de mezclar dos tipos de zumos, denn beim Vermischen von zwei verschiedenen Säften kriegt man schon auch etwas Neues. pues al mezclar dos extractos acuosos o dos zumos, conseguimos algo nuevo, sí. Denn hier geht es darum, dass der Mischprozess eine ganz bestimmte Aufgabe hat. En este tipo de proceso que vamos a hacer, tiene, que es muy original, ¿no? Tiene una tarea concreta, una meta muy concreta. Dieser Mischprozess soll den Mistelsäften ein neues Potenzial, eine neue Qualität geben. Este proceso de mezcla original tiene como meta el darle al muérdago un nuevo neues Prozess, Neue Qualität, neues o Potenzial. sea, aportar a esta sustancia una nueva cualidad, un nuevo potencial. Deshalb wird das nicht einfach homogen gemischt, was sehr einfach wäre, Por ello no lo mezclamos sencillamente de una forma homogénea, algo que sería por otra parte muy sencillo de hacer, sondern in einer sehr, sehr komplizierten Maschine. sino que este proceso de mezcla tiene lugar en el seno de una máquina extremadamente complicada. Und das geht auf diese Angabe von Rudolf Steiner zurück. Y o sea, esto se ha hecho siguiendo las indicaciones de Rudolf Steiner. Und da wurde dann auf seine Anregung hin eine Maschine gebaut, Pues por medio de las explicaciones que él dio, se construyó una máquina especial die es nur in der anthroposophischen Pharmazie gibt und nur für Mistel. y esta máquina especial solo existe en la farmacia antroposófica y únicamente para producir el muérdago fermentado. Das Ziel ist dabei, dass die Mistelsäfte durch die Behandlung auf der Maschine eine zusätzliche Fähigkeit bekommen. Y lo que queremos alcanzar es que el muérdago, por medio de este proceso especial de mezcla, adquiera nuevas capacidades, nuevas cualidades. Diese Maschine ist technisch sehr kompliziert, Es una máquina que es muy complicada así desde un punto de vista técnico. aber das Mischprinzip ist relativ einfach. Sin embargo, el principio de mezcla es relativamente fácil. In dieser Maschine ist eine runde Metallscheibe. En esta máquina se encuentra una bandeja, un disco de metal, Und diese Metallscheibe hat einen hochgebogenen Rand, wie ein Kuchenblech. y este disco metálico
tiene un borde que está un poco como elevado. Und dieser Rand, der verläuft etwa hier. Man kann das durch diese Fensterchen etwa sehen. Y se puede ver un poquitito de ese borde, como si fuera el molde de una tarta, a través de esos agujerillos que se ven por ahí. Und das Entscheidende ist, dass sich diese Scheibe sehr schnell dreht. Y lo decisivo es que esa placa metálica, ese disco metálico, gire a una velocidad muy elevada. Die dreht sich mit 10.000 Umdrehungen pro Minute. Y esta velocidad es la de 10.000 revoluciones por minuto. Das heißt, im Scheibenrand ist eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit. Esto quiere decir que en el borde de esa placa, de ese disco metálico, hay una elevadísima velocidad. Die Geschwindigkeit ist 1.700 Kilometer pro Stunde. Que es la de 1.700 kilómetros hora. Aber noch wichtiger sind vielleicht die Kräfte, die dort auftreten. Pero más importante quizás son las fuerzas que ahí aparecen. Das sind ja Zentrifugalkräfte wie auf einem ganz schnellen Karussell. Son fuerzas centrífugas que, como las que aparecen en un carrusel de giro, ¿no? Um Ihnen ein Bild davon zu geben, y para darles una imagen de las fuerzas que están ahí actuando, die Erdanziehungskraft, die Sie auf dem Sitz hält und das hier wieder runterholt, also dass es nach unten fällt. O sea, la fuerza de gravedad, Die Erdanziehungskraft. O sea, está hablando de la fuerza de gravedad. Die das nach unten zieht, ja? Also die das nach unten holt. Sí, la fuerza de gravedad que está actuando en esta botellita que él tira para arriba. Und Sie sehen, dass diese Kraft doch stark ist. Pueden ver que es una fuerza muy fuerte, ¿no? La que nos tira para abajo. Denn hochwerfen tue ich's, aber runter kommt es von alleine. Pues yo sí que la tiro para arriba, pero sin embargo viene por sí sola, cae hacia abajo. Diese Erdanziehungskraft ist 1G. Esta fuerza de atracción de la gravedad es 1G. Sí, Ja, 1G. 1G. Ja, ja. Und hier in der Maschine wirken 55.000 G. Y aquí en la máquina está actuando 55.000 Gs. Und bei dieser Geschwindigkeit und diesem Kraftfeld werden nun Sommersaft und Wintersaft der Mistel gemischt. Y sometidas a esas fuerzas increíbles, ahí es donde se produce la mezcla del extracto acuoso del invierno y del extracto acuoso del verano. Und die Idee ist, dass dabei eine neue Qualität, eine zusätzliche Qualität entsteht, die die Mistelsäfte nicht haben. Y la meta, al someterle a esa fuerza tan enorme, es la de que aparezca en el preparado del muérdago una nueva cualidad de la que carece la planta del muérdago o el zumo del muérdago antes de ser sometido a esas fuerzas. Die Zusammensetzung der Stoffe ändert sich dabei nicht. Sin embargo, se ha visto que la composición de las sustancias no se modifica. Es ist also ein Prozess, der etwas Imponderables schafft. Es decir, que se trata de un proceso que crea algo imponderable, que da origen a algo imponderable. Wie in der Homöopathie, wo man verdünnt und mit einem Prozess eines Schüttelns eine neue Qualität schafft. Al igual que en el proceso de hacer un medicamento homeopático, gracias a la sucusión, ¿no? Es decir, al movimiento al que es sometido la tintura madre o la potencia que se esté haciendo, se crea ahí una nueva cualidad. Bis man durch viele Wiederholungen dieses Prozesses eine ganz neue Qualität hat. Hasta que después de haber repetido ese proceso de sucusación muchas veces, surge en el medicamento una nueva cualidad. Aber bei diesem Prozess
tritt der Stoff zurück, wird verdünnt. Pero en ese proceso la sustancia entra en un segundo plano, puesto que la sustancia está siendo diluida cada vez más. Und bei diesem Prozess, der ganz speziell ist, bleibt der Stoff erhalten. Sin embargo, en este proceso, Sie meinen hier in dem Mist, Ja, weil nichts verdünnt wird. ja, weil nichts verdünnt wird. Ja. Sin embargo, en este proceso, como aquí no se está todavía diluyendo, la sustancia permanece íntegra de la misma, o sea, permanece tal como está. No hay cambio sustancial todavía. Der Sommersaft tropft in die Maschine hinein am Rand. Aquí vemos el extracto fluido del verano goteando sobre la máquina en pleno giro ya. Und der Wintersaft wird in der Mitte auf die Scheibe gegeben. El extracto acuoso del invierno se introduce en la mitad de ese disco en rotación. Und in dem Scheibenrand findet die Durchmischung statt. Y la mezcla tiene lugar en la periferia del disco, donde está el borde ese levantado, ¿no? del disco. Sie haben vielleicht gesehen, dass die Maschine unter der Erde stand, durch ein Loch zu sehen. Habrán podido apreciar que la máquina donde se produce esta mezcla está metida debajo de la tierra en una especie de orificio que ha sido practicado. Das hat Sicherheitsgründe, weil die Kräfte so hoch sind dort, dass es sehr gefährlich wird, wenn irgendetwas kaputt geht. Y eso se debe, o sea, está hecho por motivos de seguridad para que en el caso de que algo vaya mal, pues para que no salte todo por los aires. O sea, es motivos de seguridad. Ja. Und auf dieser Mischmaschine findet die Herstellung des Mistelpräparates letztlich statt. Y finalmente en esta máquina es donde tiene lugar la mezcla del preparado de muérdago. Wir sind also jetzt von der Mistelpflanze nach dem Ernten und Verlesen und Fermentieren durch diese Mischung bei einem Iscador-Konzentrat gelandet. Hemos llegado, por lo tanto, a partir de la planta del muérdago, a través de todo este proceso de mezcla y de filtración, finalmente a la tintura madre del muérdago. Und dieses Konzentrat, das wird von uns, vom Institut Ischia, an die Firma Veleda abgegeben. Este concentrado de muérdago que produce el Instituto Ischia, luego se traspasa al laboratorio farmacéutico Veleda. Wir in Alesheim, Verein für Krebsforschung, Institut Ischia, sind ein Forschungsverein. Nuestra Instituto Ischia es una unión de investigación, o unión de investigadores. Und die Firma Veleda ist die Firma, die das Präparat vertreibt und verkauft. Y la firma Veleda es una firma que es la que continúa produciendo el producto del Iscador y la que lo distribuye. Und die letzten Schritte der Heilmittelherstellung, verdünnen, steril filtrieren und ampullieren, werden in Deutschland, in Schwäbisch Gmünd oder in Frankreich, in Höningen gemacht. Y los subsiguientes procesos de la preparación del muérdago, que es la dinamización y el filtrado estéril y distribución, tiene lugar en Veleda, Schwäbisch Gmünd en Alemania y también en Hunan, Veleda, Hunan en Francia. Und die Firma Veleda bietet dieses Mistelpräparat als Iscador oder als Viscum album den Ärzten an. Y es la firma Veleda la que luego ofrece a los médicos este producto de Iscador, que es como se llama en la mayor parte de los países centroeuropeos, o Viscum album, por ejemplo, para Francia y para España. No sé si en Italia también.
Pero bueno. Buenos Aires también, Sudamérica. Wir schauen uns die letzten Schritte bis zur Ampullierung auch einmal in Bildern an. Auch das machen wir bei uns im Haus, aber in kleinen Mengen. Ahora vamos a ver en imágenes cómo se dinamiza y cómo se introducen las ampollas en nuestra casa central del Ischia Institute, pero allí lo hacemos en menores cantidades que en los laboratorios Veleda. Verdünnt wird mit isotonischer Lösung. Se diluye en primer lugar con suero salino isotónico. Dann wird noch einmal steril filtriert. Después se hace una filtración estéril. Und zum Schluss wird in die Glasampullen mit 1 Milliliter Lösung abgefüllt. Y finalmente se rellenan las ampollas con una cantidad de 1 mililitro. Ampullen. Hemos visto, por lo tanto, el camino farmacéutico desde la planta del muérdago hasta las ampollas, hasta llegar a las ampollas que utilizan los médicos y los pacientes. Ich habe Ihnen von den 3 Schritten Mistelpflanze, Iscador-Konzentrat und Ampullen hier etwas mitgebracht zum Anschauen. Les he hablado de estos 3 pasos y he traído para mostrarles la planta del muérdago, el concentrado de muérdago y las ampollas. Und ich will Ihnen mal veranschaulichen, wie groß das therapeutische Potenzial der Mistelpflanze ist. Y ahora quería mostrarles también qué grande es el potencial terapéutico del muérdago. Dies sind 30 Gramm Iscador-Konzentrat. Estos son 30 gramos de tintura madre de muérdago o de concentrado de muérdago. Das heißt, darin ist der Extrakt von ungefähr 6 Gramm Mistel. Aquí en esa botellita hay concentrado un extracto de 30 gramos. Von 6 Gramm. Perdón, de 6 gramos de muérdago. Das ist ungefähr so viel. So viel Pflanze. In einer Ampulle, Nein, in diesem Fläschchen. En esa botellita hay eso, el contenido de 3 gramos de muérdago. In diesem Fläschchen ist der Extrakt von so viel Mistel. En esa botellita hay el extracto de una cantidad de muérdago como esa que acaba de mostrar. Und aus diesen Fläschchen kann man ungefähr 15.000 Ampullen machen. Y a partir de una botellita como esa se pueden hacer 15.000 ampollas de muérdago. Und damit 15.000. Sí, 15.000 ampollas de muérdago. Und damit kann man etwa 10 bis 15 Patienten ein Jahr lang behandeln. Y con ellas se puede tratar durante un año seguido 10 a 15 pacientes. Se puede tratar durante un año entero a 10 a 15 pacientes. Tienen un efecto diferente sobre sistemas vivientes. Sicherlich wäre das Entscheidende zu zeigen, dass ein zusätzlicher Effekt beim krebskranken Mensch erzeugt wird. Sicherlich wäre es wichtig zu zeigen, dass dieser Effekt bei einem Krebspatienten da ist. Seguramente es importante el mostrar que ese efecto está presente en un paciente enfermo de cáncer. Aber das können wir nicht, das ist zu kompliziert und das wollen wir auch nicht. Pero eso no es muy complicado de llevar a cabo y tampoco queremos realizarlo. Aber es gibt tumorähnliche Situationen im Pflanzenreich. Sin embargo, existen situaciones tumorales similares en el ámbito del mundo vegetal, wo wir zeigen können, dass die Mischmaschine einen zusätzlichen positiven Effekt bei der Beseitigung dieser Krebserkrankungen hat. En la cual sí se puede demostrar que el muérdago que ha sido sometido al proceso de la máquina tiene un efecto beneficioso en esos tumores de ciertas plantas, sobre tumores en ciertas plantas. Ese es el iscador, este es el Viscum mali.
für weibliche Patienten primär. O sea, es decir, el muérdago que crece sobre el árbol del manzano se utiliza primariamente para tratar pacientes femeninos. Es gibt ein Iscador P von der Kiefer, Pinus, Pini. Hay un tipo de iscador que se llama, iscador pini, o sea, que procedente del pino. Für Hauterkrankungen und que se utiliza, por ejemplo, para tratar tumores cutáneos. Und es gibt ein Iscador Q Quercus von der Eiche. Y tenemos también el iscador quercus, es decir, el procedente del roble. Und Eichenmistel ist sehr, sehr selten. Este iscador procedente del roble es muy poco corriente. Sodass wir seit vielen Jahren daran arbeiten, wie man Eichenmistel kultivieren kann. De tal forma que llevamos muchos años investigando sobre cómo se puede cultivar de forma artificial el Viscum album sobre los árboles de roble. Das ist für männliche Patienten. Se utiliza fundamentalmente el muérdago del roble en pacientes masculinos. Dann gibt es noch ein Iscador U von der Ulme. Luego existe un iscador procedente de los olmos. Und ein Iscador A von der Tanne. Y el iscador A procedente de los abetos. Und das ist das Sortiment, was wir vom Verein für Krebsforschung über die Velida den anthroposophischen Ärzten für die Krebstherapie anbieten. Y este es el surtido que nosotros ofrecemos a los laboratorios Veleda para que los médicos puedan tratar los distintos tipos de tumores de sus pacientes. Quería resumir cuáles son nuestras intenciones. Die Krebserkrankung im Menschen ist eine Entartung von Formkräften. La enfermedad cancerosa en el ser humano es una deformación de nuestras fuerzas formativas plasmadoras. Es ist auch ein Aspekt eines Egoismus einer Zelle zur falschen Zeit und an der falschen Stelle. Que muestra el egoísmo celular, el egoísmo de una célula que se desarrolla en el momento inadecuado, en el lugar inadecuado. Und wir versuchen, auf Anregung Rudolf Steiners, aus einer Pflanze Stoffe und Kräfte herauszulösen und zu verfeinern, um dieser Krankheit entgegenzutreten. Y intentamos, siguiendo las indicaciones de Rudolf Steiner, tomar las sustancias de esta planta, afinándolas y verfeinern und y mejorando su cualidad a fin de poder enfrentarnos de una forma más adecuada a esta enfermedad cancerosa. Und diese Präparate werden injiziert y estos preparados van a ser inyectados und suchen sich im System ihren Weg. Y buscan su camino en el interior de nuestro sistema corporal. Und es gibt stoffliche Wirkungen. Por lo tanto, se producirán efectos sustanciales derivados de la inyección del muérdago. Zum Beispiel die Stimulation von NK-Zellen oder die Verbesserung der Apoptosefähigkeit. Por ejemplo, la mejoría de la apoptosis células asesinas. O una estimulación de las células asesinas naturales. Und es gibt systemische Wirkungen durch diese Imponderablen, die auf der Mischmaschine erzeugt werden. Pero también ocurrirán efectos imponderables debido al proceso de mezcla de las dos sustancias en la máquina mezcladora. Aber unsere Mistelpräparate sind kein Wundermittel. Sin embargo,
nuestros preparados de muérdago no son preparados milagro, Und das wäre auch gar nicht gut. lo cual tampoco sería bueno, Denn zu einer anthroposophischen Therapie puesto que a una terapia antroposófica gehört nicht nur ein gutes Präparat, pertenece no solamente un buen preparado, sondern auch ein guter Arzt und ein vernünftiger Patient. sino también un buen médico y un paciente razonable. Der Misteltherapie. Y un par de palabras referidas a los éxitos que hemos alcanzado con nuestra terapia del muérdago. Die Idee der anthroposophischen Medizin ist ja nicht, eine Krankheit zu bekämpfen, La idea de la medicina antroposófica no es erradicar las enfermedades o luchar en contra de las enfermedades, sondern einen kranken Menschen gesund zu machen. sino sanar o volver sano a una persona enferma, que está enferma. Trotzdem gibt es in der Onkologie zu Recht ganz harte wissenschaftliche Parameter, um eine Therapie zu überprüfen. Sin embargo, en la oncología existen parámetros muy estrictos para poder enjuiciar una terapia anticancerosa. Und die Geschichte der Onkologie ist geprägt von großen Enttäuschungen bis heute. Y la historia de la oncología hasta el día de hoy está llena de grandes desilusiones. Ein Maß für die Wirkung einer onkologischen Therapie ist sicher die Überlebenszeit eines Patienten. Una medida que desde luego es muy definitoria, o bueno, que se utiliza mucho en la terapia en la terapia oncológica, es el parámetro del tiempo de supervivencia de un paciente canceroso. Zumindest in den klinischen Studien. Por lo menos en los estudios clínicos que se llevan a cabo. Und die Überlebenszeiten der onkologischen Therapien haben sich in der Tat in den letzten Jahren verlängert. Y los tiempos de supervivencia en los últimos años de los pacientes sometidos a la terapia oncológica se han, por supuesto, alargado. Aber oft nur, weil der Krebs eher erkannt wird und der Patient dadurch länger damit lebt. Pero a veces solamente porque gracias a al diagnóstico precoz, gracias lo cual le permite al paciente luego sobrevivir mucho mayor tiempo. Das Maß für eine Wirksamkeit in der Medizin heute sind doppelblind, placebo-kontrollierte, randomisierte Studien. La medida para los estudios clínicos hoy en la oncología son los estudios randomizados, estudios clínicos randomizados y de doble ciego. Und die können wir normalerweise nicht machen, Estos estudios nosotros no podemos hacerlos weil wir es unethisch finden und der Patient das nicht will. porque nosotros lo encontramos poco ético y además porque nuestros pacientes no lo quieren. Und somit haben wir immer ein großes Problem, die Wirksamkeit einer Misteltherapie nachzuweisen. Por ello encontramos siempre un grado bastante grande de dificultad a la hora de poder demostrar la efectividad de la terapia llevada a cabo con el muérdago. Es ist uns aber doch in den letzten Jahren gelungen, Sin embargo, en los últimos años sí que hemos conseguido alcanzar algunos objetivos. beim Vergleich von Tausenden von Patienten, Al hacer comparaciones de miles de pacientes, die einerseits Misteltherapie hatten und keine Misteltherapie hatten, unos de ellos, unos miles, no tenían terapia con muérdago y otros sí que tenían terapia con muérdago,
adyuvante a la quimioterapia o a las otras terapias. Dass man mit Iscador signifikante Erfolge erzielen kann. Y hemos observado que los pacientes que recibían Iscador o terapia de muérdago, pues tenían un aumento significativo del nivel de supervivencia, de la tasa del éxito. Wir konnten beim Mammakarzinom, beim Melanom und beim Kolonkarzinom zeigen, En casos de carcinoma mamario, melanoma y carcinoma y cáncer de colon, dass sich die Nebenwirkungen der Standardtherapie, der Chemotherapie, deutlich reduzieren lassen. pudimos demostrar que gracias a la terapia del muérdago, los efectos secundarios de la quimioterapia estandarizada que se utiliza en estos casos disminuían considerablemente. Das heißt, dass Patienten, die mit Zytostatika behandelt werden, eine deutlich höhere Lebensqualität haben. Los pacientes que tenían además una terapia con muérdago tenían un estándar de calidad de vida mucho más elevado que el que no lo recibía. Und wir sind sehr glücklich, dass wir beim Pankreaskarzinom zeigen konnten, Y nos sentimos muy afortunados al haber podido demostrar que los pacientes con cáncer de páncreas, was sicherlich für alle Misteltherapie, für alle Indikationen gilt, also wir konnten beim Pankreaskarzinom zeigen, dass sich die Überlebenszeit der Patienten signifikant verlängern lässt. que en estos casos de cáncer de páncreas la tasa de supervivencia mejoraba enormemente. Und das gilt für alle Indikationen, wir müssen es nur noch zeigen. Y en realidad esto es válido para todas las indicaciones de cualquier tipo de enfermedad cancerosa, pero todavía está por demostrar. Das heißt, die anthroposophische Misteltherapie Es decir, que la terapia antroposófica con muérdago hat weniger Nebenwirkungen, tiene menos efectos secundarios, ist wesentlich günstiger es más barata und hat einen guten Effekt auf die Überlebenszeit. y además tiene un efecto muy positivo sobre el tiempo de supervivencia. Ich hoffe, dass trotz der schwierigen Situation in Spanien die Verwendung von Viscum album fermenté auch weiterhin möglich ist. Espero que a pesar de la situación tan difícil que tienen ahora en España, pueda seguir utilizándose la terapia con Viscum album en el tratamiento de los pacientes de cáncer. Der anthroposophischen Medizin und der anthroposophischen Pharmazie. Pues estos buenos resultados con el muérdago es muy positivo para los pacientes y también para la medicina antroposófica y también para la farmacia antroposófica también. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihnen für die Übersetzung. Gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? El doctor Bernes ofrece contestar amablemente. Es gibt danke. Danke sehr. Ahora va a seguir un acto musical y con danza. No sé, ¿dónde están los músicos? Ah, que queríamos una pregunta. Ah, una pregunta sobre el muérdago. Ah. Sí, perdona.
Puedes reducirla. Era para el doctor Werner y ha comentado que en todos los cánceres tiene buen resultado esta terapia, pero yo quería que me especificase un poco en leucemia en niños. Ich habe immer von Krebserkrankung gesprochen, Yo he hablado en todo momento de la enfermedad cancerosa, also eine maligne Entartung des Zellwachstums. es decir, un crecimiento maligno o sea, una alteración maligna del crecimiento celular. Aber die Krebserkrankung gibt es nicht. Es gibt Melanom, Sarkom, Karzinom, Lymphom, es gibt viele Arten. Pero hay muchos tipos de enfermedad cancerosa, melanoma, linfoma, etc. Und die Erfolge sind unterschiedlich. Y los resultados del tratamiento con muérdago varían mucho dependiendo del tipo de tumor. Aber das liegt oft daran, dass man diese Grunderkrankungen unterschiedlich gut beobachten kann. Pero a veces el éxito de la terapia radica en la dificultad de poder hacer un seguimiento de la enfermedad. Und beim Lymphom gibt es gute Erfolge mit Iscador. En el caso del linfoma hay buenos resultados en el tratamiento con el Iscador. Die Frage war Leukämie, kindliche Leukämie. Ja, haben wir gute Erfahrungen. Gibt es in der Lukas-Klinik. Y también en la Lucas Clinic hay estudios que demuestran el buen resultado, o sea, el buen efecto del tratamiento también en la leucemia infantil con muérdago. ¿Un enfermo de cáncer podría hacer la alimentación por la luz o la alimentación por la luz podría prevenir el cáncer? Könnte ein Krebserkrankte auch Lichtnahrung machen oder könnte... Beeinflusst sich immer gegenseitig. Todo se puede influenciar recíprocamente. Aber ich würde persönlich empfehlen, bei jeder Erkrankung erstmal eine bewährte, hilfreiche Maßnahme zu ergreifen. Pero ante cualquier enfermedad yo sugeriría primero tomar, emprender una medida que haya sido eficazmente, demostrada como eficaz, ¿no? Ich sagte vorhin, dass ein gutes Präparat nicht reicht. Ya dije antes que no llega solo con un buen preparado. Es braucht einen guten Arzt und einen vernünftigen Patienten. Se necesita un buen médico también y un paciente que sea también una persona un poco receptivo. Und ein vernünftiger Patient ist jemand, der sich so verhält, dass er gesund bleibt. Un paciente que sea razonable y una persona razonable pues ya lleva un tipo de vida que le permite también estar sano. Aber was machen wir dann mit den guten Ärzten? Pero ¿qué hacemos entonces con los buenos médicos? Also Sie sehen, das ist nicht so einfach. Como puede ver usted, no es tan fácil de responder esa pregunta.